Muy buenas tardes, amigos de La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema de nuestra portada en el Perú 21 de hoy, que habla prácticamente de que crece la argolla en el entorno de Castillo, de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura se ha nombrado a una persona que no cumple con el perfil y que además es concuñado del dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, quien es muy amigo del presidente. Y estamos aquí con Álvaro Reyes Quinteros, de la Unidad de Investigación, quien ha hecho este seguimiento. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes. Cuéntanos un poco de qué es lo que has encontrado en esta investigación. A ver, lo que hemos encontrado, primero fue todo surgió de una pregunta, ¿no? Saber si Fermín Silva, que es un empresario chotano muy amigo de Pedro Castillo y que él mismo se ha jactado de ser consejero o de incluso en algún momento haber propuesto el nombre de Hugo Chávez para ser gerente general de Petroperú, queríamos ver la influencia real que él tenía, no más allá de, por ejemplo, este caso en concreto, ahí lo tenemos en pantalla, es el de Fermín Silva, el dueño de Clínica La Luz. Queríamos saber si esto se había materializado también en otras cosas. Y ahí es que, bueno, me sirvió mucho a mí usar la herramienta de la Contraloría para ver la declaración jurada de funcionarios públicos. Y bueno, y justo ahí había un apartado para encontrar funcionarios a través de familiares, ¿no? Entonces, solamente digitando el apellido Fermín Cayatopa, que es Cayatopa, que es el apellido de Fermín Silva, ya arrojaba como único funcionario público a este personaje que se llama Osvaldo Rojas Muñoz, que es un abogado nacido en Trujillo, pero que registra como domicilio real Cajamarca, ¿no? En la ciudad de Cajamarca. Es el lugar en común de todo el entorno de Pedro Castillo. Y bueno, de ahí nomás había que ver primero la declaración jurada, y ahí justo él menciona, ¿no? Él menciona que si podemos ver la declaración jurada, ahí está justo, ¿no? Él mismo pone que es Fermín Silva Cayatopa, su cuñado, ¿no? Y ahí pone empresario de Clínica La Luz, y bueno, y además la otra familia de Silva, ¿no? La misma esposa del funcionario, que es Rosa Silva Cayatopa, que dicho sea de paso, tenemos la foto también de ellos dos, a ver si podemos ponerla. Que dicho sea de paso, ahí está Rosa Silva Cayatopa, fue candidata también a la Municipalidad Provincial de Cajamarca por el Partido de Restauración Nacional. Bueno, es un partido ahora extinto. Entonces, lo que se ve también un poco ahí es que la familia Silva sí tiene interés, ¿no? por la política, por el mundo de la política. Entonces, por ahí también era a ver si Fermín Silva tenía más acercamiento, más influencia, en todo caso, al gobierno de Pedro Castillo. Y así es como dimos con Osvaldo Rojas Muñoz. Y cuéntanos la trayectoria de Osvaldo Rojas Muñoz. ¿Por qué se le coloca, crees tú que se le puede haber colocado en este puesto estratégico, digámoslo así, y si tiene experiencia para ese cargo? A ver, él llega al Ministerio de Agricultura cuando empezó el gobierno, con el entonces ministro Maita Frisancho, el primer ministro de Agricultura me refiero, y él primero llega como asesor del viceministro Juan Altamirano, el viceministro de Políticas Agrarias, que también es chotano, otro indicador, ¿no? en común, otro denominador. Y solamente a los días para el 18, 19 de agosto del año pasado, o sea, unos días nomás de que había asumido el gobierno de Pedro Castillo, él es nombrado director general del Viceministerio de Políticas Agrarias. Yeah. Pero la particularidad es que él solamente dura hasta noviembre en ese puesto. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos había advertido que él no cumplía con el perfil para ocupar ese cargo. Y cuando uno revisa el currículum de Osvaldo Rojas, solamente ve en todo caso, que la única experiencia en el sector había sido como abogado, es lo único que pone ahí, en la Dirección de Agricultura de Cajamarca, ¿no? Y solamente por 2 meses había estado de mayo a julio del año pasado, ¿no? O sea, después de que el gobierno de Castillo toma el poder, él pasa inmediatamente al Ministerio de Agricultura, o sea, con esos 2 meses de experiencia en el sector.
Un beneficiado, Claro. ¿no? Sí, claro, o sea, uno puede pensar eso, porque, o sea, si no tiene experiencia y quieres alguien como director, eso no es poca cosa, ¿no? Y además, con un sueldo de 15.600 soles, o sea, es un sueldo para un alto funcionario, alguien que tiene mucha Claro. experiencia, porque tiene que tomar decisiones importantes. Y bueno, para mencionar, también él como asesor, él llegó a tener un ingreso de 5.200 soles, ¿no? Y luego, cuando pasa a director general, como ya le he dicho, estaba percibiendo un sueldo de 15.600 soles. Y bueno, y después de que él renuncia en noviembre, ya después de, ¿no?, de que el área de recursos humanos del ministerio advierte que no cumplía con el requisito, uno creería que, bueno, ya se aparta, ¿no? Ya, Ahí quedó. Exactamente, ¿no? Pero no, pasó todo lo contrario. Más bien él consiguió hacerse un lugar como asistente del viceministro chotano, de Juan Altamirano, en esa misma cartera, en el Ministerio de Agricultura. Entonces, o sea, vemos a alguien, obviamente, con muchos privilegios, vinculado, siendo pariente directo de Fermín Silva, el consejero de Pedro Castillo. Y en el aparato del Estado. Y en el ¿no? aparato del Estado. Entonces, obviamente, hay muchas cosas ahí que coinciden que no son casuales, ¿no? ¿Ustedes buscaron la versión del viceministro Altamirano? Sí, así es. Yo intenté hablar con él. Ayer justo me habían dicho del Ministerio de Agricultura que él iba a hablar conmigo, había accedido a hablar conmigo, pero una vez que lo llamo no me contesta y después me contactan del área de prensa del ministerio y me dicen no va a poder hablar, tiene reuniones, está ocupado. Entonces, bueno, esa fue la excusa que usaron para no poder responder, ¿no? Insisto, o sea, aprovecho también tu pregunta, porque era importante hablar con él además, porque yo también hablo con el ministro Maita Frisancho, que fue el primer ministro de Agricultura, que él es el que rubrica la designación de él como director de políticas agrarias. Entonces, cuando hablo con él, él me dice, o sea, yo solamente avalé, pero quien me pidió eso fue el viceministro Juan Altamirano. O sea, finalmente claro, esta persona responde a él y yo tengo que confiar en que está eligiendo una buena persona y si tiene que trabajar con esa persona, entonces tengo que avalarlo, ¿no? Y me dijo, no, yo no lo conozco, no sé quién era. Cuando le pregunté si sabía que era familiar de Fermín Silva, me dijo, no, todo lo sabe el viceministro. Y bueno, hay que mencionar además que Fermín Silva también es chotano, o sea, también conoce a Pedro Castillo, aunque él ha dicho que no lo conoce desde de Cajamarca, sino más bien de la campaña electoral, ¿no? Claro. Si bien no tuviste la reacción del señor Altamirano porque simplemente no quiso responder, ya se sabía lo que venía seguramente, ¿quién tuvo la reacción hoy en la mañana? Ah, claro, sí, el ministro de Agricultura, Oscar Sea, que también es congresista por Perú Libre. Pero fue en verdad una lavada de manos, ¿no? Porque la prensa le consulta directamente sobre el familiar de Fermín Silva, que insistimos que es el amigo de Pedro Castillo, y él dice que, bueno, que él cuando hacen la evaluación del personal no revisan familiar de quién es. Según él dice que se ha cumplido con los filtros, ¿no? Porque de otra manera no lo hubieran aceptado. Y fue lo único que dijo, ¿no? O sea, una manera de saltarse la responsabilidad, ¿no? Más bien no queriendo dar más detalles de la cercanía evidente que tiene a Fermín Silva, el dueño de Clínica La Luz. Bueno, ya sabemos más o menos cómo es el perfil de Osvaldo Rojas Muñoz, quien es el cuñado de Fermín Silva, pero también dentro de esta investigación que está en el Perú 21 de hoy, por si acaso también está colgado en nuestra página web, también mencionas a la esposa de Silva. ¿Por qué es importante este dato que representas aquí en tu nota de ella? Claro, justo la investigación la empecé la semana pasada y en algún momento tenía que pedir la versión de Fermín Silva, ¿no? De lo que yo había encontrado. Y justo hubo la coincidencia que Fermín Silva se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el último viernes. Entonces, él, en su presentación, él hace mucho hincapié en de que si bien conoce a Pedro Castillo, no lo ata a él nada más, ¿no? Él dice, no tengo vínculo profesional, ni académico, ni nada con él, ¿no? Y además agrega, ¿no? Y es más, ni siquiera mi empresa, por Clínica La Luz, ha contratado con el Estado ni en ni en la anterior gestión, ¿no? Pero entonces eso despertó un poco mi curiosidad, ¿no? Para saber, corroborar si era cierto o no. Y bueno, la cosa es que Fermín Silva no solamente tiene la empresa Clínica La Luz como razón social, tiene otras empresas, ¿no? Y no solamente figuran a nombre de él, sino de la esposa, que es Olga Silva. Y ahí es que encuentro que sí había tenido contrato con el Estado durante esta gestión. De repente no con el gobierno central,
pero sí con instituciones que son adscritas a ministerios, por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? También con la OEFA, la SUNAFIL que está adscrita al Ministerio de Trabajo, la OEFA al Ministerio del Ambiente. Y bueno, todas estas empresas además son del rubro salud, ¿no? Y cuando uno ve en el OCE qué tipo de contratos ha tenido, siempre ha sido como proveedores, por ejemplo, ¿no? De pruebas COVID. Sí, pruebas COVID, ¿no? Que son muy oportunas por el contexto. Entonces también ahí había una contradicción. Lo otro que encontré que me pareció muy interesante fue que Fermín Silva tiene una deuda actual coactiva con la SUNAT. La semana pasada, cuando yo revisé esta deuda, estaba en 199.000, un poco más de soles, ¿no? Y ayer que la reviso para hacer la nota, ya había incrementado, ¿no? Porque, bueno, los intereses crecen, claro, y ya está pasando los 200.000 soles, ¿no? Entonces, por lo menos hasta que publiqué la nota, esa era la deuda. No sabemos si ahora se habrá animado a pagar esta deuda con la SUNAT, ¿no? Fermín Silva. Vamos a ver, no lo sabemos porque en realidad el presidente Castillo, desde que inició su gobierno, empezó a decir de que las empresas que debían a la SUNAT se iban a poner a raya. Pero ahora, con esos datos reveladores de la unidad de investigación a cargo de Álvaro Reyes, nos demuestra que para los amigos todo. Es decir, Fermín Silva tiene una deuda con la SUNAT y sin embargo no se le está presionando para que la pague. No lo sabemos si en esos momentos ya la habría pagado, eso de repente nos vamos a enterar después, pero es una constante, ¿no? Este tipo de designaciones, para los amigos todo. Sí, hay algo que también hay que mencionar, justo que lo hemos puesto en la edición de hoy, es también ver un poco el trasfondo, ¿no? ¿Por qué designar a alguien de suma confianza o un personaje como ¿no? que es cuñado de Fermín Silva y parte del círculo de Pedro Castillo? Y podemos poner como ejemplo lo que sucede en el MTC, ¿no? Que en un momento Carolín López también lo mencionó, de cómo Pedro Castillo ha usado este sector para repartirse obras, para repartir puestos de trabajo también entre su círculo más cercano. Acá también podemos aplicar el mismo criterio, claro, en el Ministerio de Agricultura, sobre todo después de que el ex viceministro de Agricultura Familiar, Rómulo Antúnez, denunciara, ¿no? Que en el ministerio se están tomando decisiones irregulares para la compra de fertilizantes, que son importantes justo para el cultivo, para el año agrícola 2022-2023, ¿no? Y él justo menciona que quien se está haciendo cargo de todo esto es Paul Jaimes, que es el gerente general del Ministerio de Agricultura, que no le corresponde, ¿no? Que no tiene esas funciones, no tiene esa atribución y que ya ha estado negociando con Bolivia, o sea, para comprar directamente urea, ¿no? Que es un fertilizante que se usa para los cultivos, y está haciendo directamente, y ahí obviamente están en juego millones de soles, ¿no? Que justamente se van a usar para poder comprar este fertilizante. Entonces, por ahí también podemos ver cuáles serían las intenciones de tener gente de suma confianza del gobierno. En puestos estratégicos. En puestos, ¿no? Estratégicos, obviamente, ¿no? Que permitan justamente allanar el camino, ¿no? Que nadie estorbe, que nadie critique, que nadie fiscalice. Exactamente, que nadie fiscalice, ¿no? Y además a Bolivia, que es un país aliado de Pedro Castillo, que incluso Castillo pensó en darle mar, ¿no? Entonces no son cosas casuales, ¿no? No son cosas, sobre todo no son cosas aisladas. Claro, mucho ojo y hay que estar muy alertas con lo que viene sucediendo y vamos a estar muy pendientes porque seguramente Álvaro va a continuar con las investigaciones del caso, va a seguir el rastro y nosotros aquí en Perú 21 TV vamos a seguir informando. Estas son las noticias, regresamos más adelante.